aprender de esto. Señor, gracias por esta oportunidad y te pedimos que bendigas a cada uno de los que está presente, Señor, y a sus familias. Padre del cielo, te pedimos que tengas el control de esta reunión. En tu precioso y santo nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces la reunión de hoy. Les voy a mostrar un videíto, un poco de humor. Vamos a arrancar con un poquito de humor. Espero que se escuche bien y le puedan prestar atención. Ahí les voy a compartir. Denme un segundo nomás. Ahora, en cuanto me permita, comenzamos. Espero se escuche bien. Eta, ama, tengo que deciros algo muy importante. No sé si os habréis dado cuenta de que últimamente estoy un poco raro y... Es que ya no puedo aguantar más con esto yo solo. Anchón, hijo, cuéntanos. Lo que pasa es que... Bueno, que os habréis dado cuenta de que nunca he tenido una relación estable. Que siempre he andado con muchos amigos. Y nos encantan tus amigos, pero ¿cuál es el problema? Aita, ama, soy heterosexual. ¿Qué? ¿Que te gustan las mujeres? ¿Pero en qué te hemos fallado? ¿Qué no te hemos dado, hijo mío? No es eso, es simplemente que me he dado cuenta de que no soy gay y que quiero meterme en el armario. Yo quiero ser heterosexual, como vosotros. No te fijes en nosotros, ahora los tiempos han cambiado y queremos lo mejor para ti. ¿Qué sentido tiene ser heterosexual hoy en día? ¡Ninguno! Siendo heterosexual, nadie te va a invitar a las fiestas de moda. Serás un soso. Ah, y olvídate de trabajar por la tarde en televisión. ¿Pero cuándo te diste cuenta? Pues hace unas semanas, cuando empecé a salir con Maribí. ¿Maribí? ¿Se llama Maribí? Dinos al menos que es un transexual. Sí, dinos, no sé, que se llama Manolo. Está bien dotado. No os pongáis en ese plan, por favor. Soy una persona normal. Lo que pasa es que me gustan las mujeres. Solo eso. Sabía que reaccionaríais así. Te dije que no le apuntaras al equipo de fútbol del... ¿Lo ves? Pero Maite, por favor, si la apunté como capitana de las marionetas animadoras. Eh, Parece, como decía María Elena Walsh, el reino del revés, ¿no? Lo que va pasando en el mundo hoy, donde como el Señor había dicho que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, es tal cual lo que persigue esta ideología, esta forma satírica de representarlo, ¿no? En el que el hijo tiene que contarles, exponer a sus padres y decirles que él es heterosexual, o sea, que les gusta personas de distinto sexo al de él. Eh, y lo presenta de esta forma y los padres se horrorizan. Y tristemente yo conozco personas en las que se sentirían y motivan a sus hijos y se sentirían orgullosos si sus hijos son homosexuales, por esto por estar de moda, por creer que es lo mejor en el mundo, por mostrarse diferente. Así que, qué triste, qué duro que es esto, pero una realidad y cada vez va siendo más real por ahí. En la escuela, a los chicos y en la misma sociedad, eh, es más escuchado, es más aplaudido, eh, la persona que muestra preferencias por personas de su mismo sexo que el que es heterosexual. Ah, no, vos sos un retrógrada, ¿cómo te va a gustar alguien de tu mismo sexo? ¿Cómo vas a querer una familia? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a querer ser una mujer tradicional o un hombre tradicional? Eso es de otra época. Y se va dando vuelta todo y se va poniendo todo al revés. Les voy a presentar ahora
una imagen, pero antes quisiera por favor que alguien busque el Salmo 11.3. Salmo 11.3, que lo lea alguien. Y que alguien busque Isaías 58.12. Ahí vamos a presentar el problema y la solución. Salmo 11.3 para presentar el problema. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahí está. Miren qué pregunta que se presenta, ¿no? Es impresionante. Denme un segundo. Mira, no me sale la ventana. Voy a tratar de abrir la imagen de otra forma. Ahí vamos. Un segundo. Salmo 11.3. Léelo de nuevo, Muniro, por favor. Bueno, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y miren, este es el problema real. Que hoy en día, todo esto del movimiento de la ideología de género, los que son pro aborto, los que vienen con el humanismo a pleno, ellos no se ponen a atacar, tal vez indirectamente, y hoy se está viendo un poco más de ataque, pero no se ponen a atacar la oración. Uy, ¿para qué orás? No se ponen a atacar nuestras creencias más firmes en cuanto a lo que hace la religión, aunque en algunos casos sí. Pero hoy, esto me pasó cuando charlaba con la profesora esta que les comentaba o con tantas personas, lo primero que hacen es atacar nuestro fundamento, que es la palabra de Dios. Y empiezan a atacar a la Biblia y decir que la Biblia es un libro machista y decir que la Biblia es un libro de cuentos, de historias infantiles, o que es un libro de maldad, o que, bueno, que no es la palabra de Dios, o que son eh, de sectas que se mantuvieron a lo largo de la historia, o grupos religiosos, y bueno, y atacan a la Biblia, a la palabra de Dios, directamente a nuestro fundamento, a las bases. Y este dibujo representa bien, a ver qué se ve ahí en el dibujo. Yo marco el lado este que dice pro evolución, pro eh, desintegración familiar. Ellos atacan, fíjense, todos coordinadamente con sus cañones a la base del cristianismo, al fundamento que es a la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios enseña, que fuimos creados por Dios, que pecamos y todo eso. Bueno, ellos atacan directamente al fundamento. ¿Y qué hacen los cristianos? Uno duerme, ¿Qué ven ustedes en el dibujo? para otro lado, el se hace el indiferente. ¿Ven? Como todo descoordinado, ¿no? Se ve ahí una serie, sí, y pongámoslo, algunos cristianos están durmiendo, como que no se dieron cuenta lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando dentro y fuera de la iglesia. Entonces están como adormecidos, como distraídos. Por algo el Señor tiene que decir: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces está diciendo, despiértense, como el Salmo, ¿no? Que decía recién, y ahora que los fundamentos son destruidos, ¿y qué hace el justo? Hoy, cuando el mundo se viene atacando a todos los fundamentos del cristiano, ¿y qué hace el justo? ¿Qué hacemos nosotros? Y bueno, uno está durmiendo, otro, fíjense, está atacando a estas cosas. ¿Vieron los globitos que tienen ellos? Atacó a un globito y ¡bang! Explota. Entonces tenemos cristianos que
se ponen a atacar directamente al aborto. Che, no, el aborto está mal y atacan el aborto. O no, el racismo, la pornografía, y atacan así, cositas sueltas. Otro, miren, disparándose a sí mismo, ¿no? Que eso pasa también atacando a la iglesia misma, atacando a la Biblia Eso, misma. eso quería acotar también, sí, que como que nos bombardeamos a nosotros mismos, que nos boicoteamos a nosotros mismos. Tal cual, no hay unidad dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, no la iglesia local, sino de las iglesias, no hay unidad. Ah, no, este bautista tendríamos que echarlo de este grupo. Este otro, no, es porteño, tendríamos que echar, porteño o de Porteña o de San Francisco. No debería haber. Están todos juntos acá. Porteños, porteñas y porteñes. No deberían estar acá y así, ¿no? Y como que entre nosotros, no, ellos creen en otras cosas, chao, y como que nos vamos atacando también, como dice Lale, a nosotros mismos. Y otro, como buscando a ver a quién le disparo, a qué le disparo, y enojado, ¿no? Y no pasa nada. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y viene el otro dibujito. ¿Quién tiene la solución? Isaías 58:12. Que lo lean, por favor. Yo lo tengo acá. Si los tuyos edificaran las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantaras, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bien, entonces ahí tenemos la solución, que es el reparar el cimiento antiguo, las ruinas antiguas, volver a la palabra de Dios, encontrar que todo esto que se está viviendo hoy en día en la sociedad, no es cosa ajena a la palabra de Dios, está anunciado en la palabra de Dios y está vivido también en la palabra de Dios, en la época que vivió Cristo, en la época que vivió Abraham, en todas las épocas, a lo largo de la historia, se vivieron estas cosas en el que el diablo, con su ejército de demonios y de personas eh, obedeciéndole, siempre atacando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios y tratando de destruirlos y desintegrarlo. Y cuando realmente pudo haber fortaleza, pudo haber oposición a estas cosas, cuando hubo un regreso a la palabra de Dios. Cuando vemos la historia de los jueces o la historia de los reyes, cuando hay avivamiento en los pueblos, cuando hay crecimiento, cuando hay paz, cuando vuelven, cuando regresan al fundamento, a la palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia debemos sostenernos, afianzarnos en la base, en la palabra de Dios. Y eso es lo que va a, a fortalecernos, porque ¿qué podemos decir acerca de estas cosas, de la ideología de género, el aborto, eh, la guerra, el hambre, las pestes, el pecado? ¿Qué podemos decir si no conocemos la palabra de Dios? En cambio, con la palabra de Dios, realmente podemos atacar de manera coordinada todo avance que el enemigo pueda tener. Y fíjense cómo coordinadamente y con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento de la palabra, uno puede ir atacando todo intento de hacernos caer del enemigo. Por algo el Señor nos da eh, para batallar el escudo de la fe y la espada, ¿no? De la palabra, que viene a representar este dibujito, ¿no? ¿Con qué atacamos al enemigo? Con la espada. ¿Y con qué nos protegemos del enemigo? Con el escudo de la fe. Y que la fe, o sea, el escudo, ¿cómo se fortalece? Con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, qué bueno tener toda nuestra armadura preparada y lista para atacar. De ahí podemos recordar muchos otros versículos que nos habla de cosas similares, ¿no? Por ejemplo,
Juan 14:23, que dice el Señor que el que me ama, mi palabra guardará. El que ama, mi palabra guardará. Oseas 6:6, eh, que le dice que quiero el conocimiento, que es importante el conocimiento de Dios más que cualquier holocausto. Y Oseas 4:6, ¿se acuerdan? Que mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, eh, qué importante, ¿no? Esto de tener la palabra de Dios como base y estar preparados para presentar batalla. No dejarlo al azar, porque muchas veces vamos a tener posibilidad eh, de discutir, de plantear nuestro parecer, y no podemos nosotros, porque esta gente está muy preparada ideológicamente, entonces no es fácil atacar eh, sus convicciones. No podemos nosotros decir, y bueno, yo creo en la Biblia porque así lo siento, o no, esto que estás haciendo está mal porque así lo creo yo o así lo siento yo, y no alcanza eso, hace falta fundamento genuino, hace falta la palabra de Dios para enfrentarse a eso. Muchos, y yo creo que este es un gran avance del enemigo y muchos representados por este que apuntaba con el cañón al mismo cimiento de la iglesia, eh, es esto de que ya no se está enseñando la palabra de Dios desde el púlpito, y se está enseñando mucho de yo creo, o el yo pienso, o el yo siento, y no la palabra misma de Dios, que es el fundamento para batallar contra todo esto. Bueno, ya introducimos con un video, un chiste, y con unas caricaturas que representan bien el problema y la solución. Antes de ir de lleno, ¿se acuerdan que estábamos viendo los 10 mandamientos del movimiento, eh, los 10 mandamientos de este movimiento de la ideología de género? Habíamos visto 5, ahora vamos a ver los últimos 5, pero antes, no sé si llegaremos a verlos, nosotros vamos tranquilos, pero antes vamos a leer un pasaje bíblico que había quedado pendiente la vez anterior, y para que esta vez tampoco dejemos de leerlo, lo vamos a leer al principio y después lo vamos a ir retomando, porque es muy importante y habla mucho sobre este tema. Antes de leer, si quieren ir buscando Romanos capítulo 7, versículo 14, vayan buscando. ¿Alguien tiene algo más que acotar con esto que acabamos de ver recién? El fundamento, eh, los cimientos, el ataque. O están comiendo, o están dormidos, o vamos bien. Bien, yo tomo la última opción, que es la que más me conviene. Romanos 7, desde el 14 al 8:11. ¿Se animan a que vayamos leyendo 2 versículos cada uno de los que se animen a leer? 2 versículos cada uno desde Romanos 7, 14 al 8:11. El que quiera leer, acuérdense, abren el micrófono, leen los 2 versículos y cierran el micrófono. Oh, ahí leo el 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque No no sé qué. hago... Ah, no sé quién empezó a leer. Dale, Emily. Ah, bueno. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, Bien, hermanos deudores, somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. bueno, eh, les leo versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y bueno, un hermoso pasaje que tiene mucho que ver y va muy relacionado con todo lo que vive la iglesia hoy, el cristiano hoy, el mundo hoy, pero también tiene una bendita esperanza esto de que nosotros estamos esperando la manifestación del Hijo de Dios, sabiendo de que todo el sufrimiento que podemos pasar hoy es temporal y que pronto ya
disfrutaremos de la eternidad junto con nuestro Señor sin darnos cuenta, así de rápido. Así como llegó de pronto el veranito y pasó y llegamos al invierno, así esta vida va a pasar como un cruel invierno, pero pronto estaremos en la primavera eterna. Basta de metáforas, vamos al grano. Vayan pensando qué tiene que ver esto que acabamos de leer con todo el tema que venimos viendo. Seguramente fueron encontrando muchísimas relaciones y bueno, la idea es que vayamos comparándolo, aunque sea mentalmente, con todas esas. Hasta ahora habíamos visto estos mandamientos, habíamos visto el primero que era que todo este tema de la perspectiva de género, ideología de género, comienza con un feminismo radical. El segundo mandamiento era de que somos todos iguales, este igualitarismo, en el cual no existen diferencias en la teoría. El tercer mandamiento, que venían con un fuerte anticristianismo, o sea, una guerra completa hacia el cristianismo, con una movida de pintar iglesias, de destruir, de humillar a los cristianos, en todas las manifestaciones, cruces invertidas, chicas desnudas disfrazadas de monjas, eh, por dar, por dar ejemplos, ¿no?, que uno ve en las manifestaciones que hacen, pintadas en iglesias, ¿no?, rupturas, bombas, bueno, un montón de cosas así. Cuarto mandamiento, el homosexualismo, ¿no? Todo este movimiento del LGTBIQ y más, vienen a full con este. No basta que ellos sean homosexuales, sino que intentan homosexualizar a todo el mundo. Y lo van haciendo a través de dibujitos animados, a través de libros escolares, a través de programas de televisión, a través de canciones, a través de todo lo que tengan a su alcance. Todo lo que tengan a su alcance lo van a ir utilizando para homosexualizar lo más posible. Y esto no viene solo, viene el quinto punto, que era una colonización ideológica. Viene a través de... Don Ever empezó a presentar. Bueno, puede poner ahí, Don Ever, dejar de compartir. Don Ever, presione ahí donde dice dejar de compartir. Bueno, entonces toda esta movida viene con organismos nacionales, internacionales, con los partidos políticos, no viene solo la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, y hay muchas posibilidades, hay muchos porqué de los que quieren hacer. Antes, según explican algunos, antes a través de las guerras, a través de las plagas, se iba manteniendo la población mundial, pero con los avances de la medicina, con los tratados de paz y con tantas cosas que van ocurriendo, que se van dando, la población sigue creciendo. Entonces dijeron, tenemos que tomar medidas para que no crezca tanto la población. Y bueno, una de las medidas es la homosexualización, pero junto con eso vinieron otras libertades sexuales, en la cual ya se producían también embarazos, entonces venía de la mano con el aborto. Por eso se va legalizando ambas cuestiones, el tema de la homosexualidad y el tema del aborto también, de la mano. Bueno, este era el quinto mandamiento de la colonización ideológica. Ahora el sexto mandamiento, no sé, creo que Leti había levantado la mano o fue sin querer también. Hola, sí.
Hay un video cortito, no sé si dura 2 o 3 minutos, que me pasó Nico, mi primito que el otro día se conectó, sobre esto de tratar de adoctrinar a los niños. Es un video de Estados Unidos, donde es una captura, digamos, son unos minutos de un programa que hay en Estados Unidos, donde creo que es una transexual o una cosa así media rara, conduce un programa que está lleno de niños y le pregunta a los niños, bueno, ¿qué es salir del Betty, armario? ¿Qué es un L? Bueno, y le Be- empieza a preguntar todo, sí. ¿querés que lo veamos? Bueno, dale, a ver si lo puedo compartir o si no No, te ahí, lo ahí paso. lo tengo yo, ahí lo tengo, a mí me Ah, lo mandó también. bueno, Ahí lo pero vos comparto viste, así. viste lo que es el tenor que tiene eso, o sea, es Sí, hacia bueno, allá, hacia donde quieren ir. eso es, eso es televisión abierta y son programas que también los pasan en las escuelas. En las escuelas están a O sea, full todos también esos con esto. niños ya están arruinados sus cabezas, su cerebro, a menos que el Señor intervenga, ¿no? Y hacia allá van con todos los chicos. Everybody. Who here knows what gay pride means? It means where, like, all the gay people, transgender, lesbian, bisexual people gather up and celebrate. That's absolutely right. It's a celebration of sexual diversity. So I'm not gay, but I'm a gay ally. Are you gay allies? Definitely. Great answer. What does it mean to come out of the closet? When you come out of the closet, it means, like, when you're playing hide and seek and you're hiding in the closet and then someone finds you and then you have to come out of the closet and you have to be it. Makes sense. What do you think about gay marriage? I just think it's normal marriage. Right. My auntie, I know that she's gay. She hasn't married yet. And I'm just wondering if I am going to be her flower girl. And you know what? When you find out that your auntie is going to marry a woman and your number one concern is if you're going to be the flower girl, you have your priorities straight. Woo! Do you think it would be cool to have two moms? Yes. If the house is full of girls and there's no boys in sight. Yeah. Don't have to flush the toilet for the boys. So many advantages. What would it be like to have two dads? It would be crazy. It depends on how their personality is. If they're a party animal, then it would be obviously crazy. Any parent who's a party animal would be crazy. Yeah. Can you name any gay celebrities? Ellen DeGeneres. Uh-huh. What about Neil Patrick Harris? Who's that? Do we know Ricky Martin? No. Ricky Martin is a singer, and now he's a gay icon. A gay icon is someone who's revered by the gay community. Lady Gaga? Yes. Anderson Cooper? I might have heard of him. Jodie Foster? I've heard of him. I cross my fingers. I'm not lying. Oh, Jodie Foster is a woman, and she made me question my sexuality when I was a child because I liked her so much. Oh. And she was nude in the film Nell. Not that I remember watching it several times as a child. Wow. Guys, I'm so impressed with you. Remember, what are we to the gay community? We are Gay icons. Sure. I'm an ally. Maybe I could be an icon. I mean, everybody should aspire to grow up and be a gay icon. That's what Pride Day is all about. You're right. See you at Pride, everybody. Todos deberíamos aspirar a ser íconos gay. Como lo que les contaba el otro día del trabajo que le dieron a una de mis chicas, de qué manera podemos fomentar la homosexualidad, de qué manera podemos fomentar la diversidad sexual. Era una pregunta que hacían, no si está bien o no, si están de acuerdo o no en fomentar, sino de qué manera podemos fomentar. O sea, no dan lugar a decir, no, yo no quiero fomentar, porque no están preguntando querés o no querés, sino que están preguntando de qué forma se puede fomentar la diversidad sexual. Y así van trabajando en la cabecita de estos pequeños y van destruyendo las mentes y claro, le dicen los chicos, ¿te gustaría tener dos papás que sean re fiesteros y que sean dos padres? Y claro, el chico se imagina dos papás felices, alegres, fiesteros, claro, más vale que quiero, ¡uy! ¡Viva el gay! Entonces,
uno ve que ya no estamos hablando acá de respeto hacia las elecciones de los demás, que obviamente los cristianos siempre tuvimos respeto hacia la elección de cada uno. ¿Vos querés ser mormón? Bueno, vos sos mormón. ¿Vos querés ser gay? Bueno, es tu decisión, vos sos gay. ¿Vos querés ser calvinista? Bueno, o kirchnerista, bueno. Cada uno toma la decisión que uno quiere tomar, salvo que sea macrista, ahí ya no perdono, no, mentira. Cada uno toma la decisión que quiere tomar y uno lo recibe, pero uno pone el grito en el cielo como cristianos cuando ya se entra a fomentar prácticas pecaminosas, cuando ya desde un lugar se empieza, desde un lugar donde se instruye como la escuela, como un púlpito, ya se empieza a plantear ideologías políticas, ideologías de género, cualquier tipo de ideología, uno ya tiene que oponerse, más que nada para cuidar las cabecitas de nuestros chicos. Y no solo la cabecita de nuestros chicos, sino nuestras cabecitas también. Porque estas cosas nos dañan mentalmente, nos dañan espiritualmente, y uno sabe que el efecto, por ahí uno no lo ve en primera plana, al efecto que producen estas cosas, pero mentalmente el enemigo queda trabajando allí y pueden anidar pecados que después a lo largo de nuestra vida se pueden visualizar o manifestar. Por eso no es solo cuidar la cabecita de nuestros niños, sino nuestras cabecitas o cabezotas también. Tengamos mucho cuidado con todo esto que se presenta. Y bueno, y así como eso hay muchísimo video, pero claro, hace poco fue el Día del Orgullo Gay. Y ahí estaba viendo hoy, mientras repasaba todo esto, en Planet Parenthood, es una página, es una organización que apoyan todo este tipo de movida, y ellos hablaban, a ver si la encuentro, se las comparto. Planet. Igual, amigo, ya no es el día del orgullo gay, es la semana del orgullo gay. Es como el día del niño, que primero el día del niño, el mes del niño, y acá va a pasar igual el mismo fenómeno, que lo van a hacer semana y después mes. Claro, y acá recién me compartía Muniro de que yo no había escuchado de esto, pero por el festejo del Día del Orgullo Gay, una de las estaciones de subte de ahí, la que antes se llamaba Santa Fe, ahora le cambiaron el nombre y ya no se llama más la estación Santa Fe, sino que se llama, a ver, ¿cómo era, Muniro? Bueno, le pusieron el nombre de uno de los que... Jauregui. A ver, ahí les digo. Jauregui. Jauregui no, de la comunidad, o sea, de esa comunidad. Hicieron una kermesex, perdón que lo nombre, una kermesex con de ese tipo, comillas, a la todas las bicis aquí, allí, federal, también ahí te mando a todas las revistieron con los colores que hay, a toda la bici internacional que sepan que allí bueno, se entrecorta, Muniro. Entonces, es algo que, por más que uno intente evitar, si uno pasa por esa estación de subterráneos, uno se va a encontrar con que ya está pintado con los colores del orgullo gay, y hay murales del orgullo gay, y
¿Y cómo se hace para evitar el ver o participar de todo eso si se toma el subte? Eh, Encima es, eh, a ver, Perdón, amigo, y ¿se hay- cortó mi audio? sí, sí, se entrecortaba mucho, pero se entendió algo. ¿Lo puedo decir Eh, de nuevo? no, no, sí se entendió lo del Kermesex que Ah, armaron, eso sí, sí, sí se entendió. Y también estaba leyendo en ese mismo artículo que en la estación, en una de las estaciones, de ahí de Retiro también hicieron una pintada a 30 años del orgullo gay en Argentina. Así que fíjense cómo están bombardeando por todos lados. Es más, dicen la parte de la población más invisibilizada. Eso puede haber sido en otros tiempos, pero hoy lo que menos podemos hablar de la comunidad gay es que estén invisibilizados. Bien que están más que visibilizados, ¿no? Vieron que para la Semana del Orgullo Gay, eh, por ejemplo, Disney pone su logo con los colores de la bandera gay, Disney, Discovery, ¿eh? Claro, el Telefe, todos van poniendo con los de todos colores, eh, todos los medios, McDonald's, eh, todas las empresas, todos los que se Infobae, quieren, ¿eh? Mercado Libre, Infobae, que ahí te lo Infobae, mandé. Infobae, qué increíble. Siendo que uno sabe, uno dice, no, un medio de derecha, judío, debería mostrarse diferente, pero no, 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 no. Está todo, eh, está todo con una colonizado ideológicamente, que era el quinto mandamiento. Hay toda una colonización ideológica y que pocos se ven desprendidos o se mantienen al margen. Obviamente todo esto aparentemente mueve mucho lo económico, y donde no mueve lo económico, mueve lo diabólico. O sea, el que no lo hace por tema económico, lo hace por convencimiento diabólico. Y eso es lo más triste de todo. Bueno, pasemos al sexto mandamiento. Imagínense, teníamos para ver 5 hoy, todavía no vimos ninguno y llevamos 1 hora y media hablando. Eh, Dice así, relativismo moral. Y esto, queridos hermanos, desde eh, que Albert Einstein puso la palabra de la relatividad, de lo relativo, en moda o en auge, empezó a bombardear no solo a la sociedad, sino a la iglesia y al cristiano. Miren esto, nos paramos para los himnos, nos vamos a la iglesia de traje y corbata, eh, nos sentamos para el resto de las alabanzas. No cualquiera toca los símbolos, no cualquiera acomoda las sillas o los bancos, no cualquiera barre en la iglesia. Estamos hablando de cosas que hoy realmente la vemos como de otra época. Ir peinadito, afeitadito, de traje y corbata a la iglesia, hoy decimos, pero no, eso es ser legalista. ¿Y, y qué pasa? Se va relativizando todo. Está bien, el legalismo, no voy a negarlo, hizo mucho daño en las iglesias, pero por no ser legalista nos vamos a los otros extremos, en donde no importa si vos, qué sé yo, preparás la mesa de los símbolos con las manos sucias. No importa, total, el Señor no ve tus manos, el Señor ve tu corazón, ten el corazón limpio. Pero la santidad se muestra en lo exterior también, ¿no? La santidad, el respeto hacia las cosas del Señor. Con los músicos suelo hablar, que ahora están acá varios de ellos, de qué importante que es prepararse para tocar alabanzas para el Señor. Qué importante que es cuando uno tiene que hablar, compartir, cantar o lo que uno haga en la iglesia, qué importante que es prepararse física, mental y espiritualmente para eso. Pero hoy en día,
donde el relativismo entró ante la iglesia, uno dice, no, no importa, que salga como salga, que hagamos como podamos, que lo haga cualquiera, el que tenga ganas, y ya todo va a ser, no, pero esta palabra como que puede lastimar a muchos, entonces no la leamos o no veamos esto que pueden sentirse varios heridos, o lo tratemos de suavizarlo. Nosotros queremos llenar la iglesia, entonces no vamos a atacar a la gente de la iglesia, sino que le vamos, unas personas que decidieron irse de nuestra iglesia hace unos años, plantearon esto, no, en la iglesia desde el púlpito se pegan muchos palos y lo que nosotros necesitamos es que nos den ánimo, que nos den aliento, que nos hagan sentir bien. Y bueno, pero si uno se siente que le dan palos, es porque su vida no está acomodada conforme a la palabra de Dios. Y si yo te tengo que hacer sentir bien, muchos pasajes de la Biblia no te los puedo leer, porque seguramente te van a confrontar con el pecado y te van a hacer sentir mal. ¿Se dan cuenta cómo el relativismo entró en la iglesia? Pero también este relativismo moral entró en la sociedad, y mucho antes, mucho antes. Por eso, y bueno, si una persona nace hombre porque su sexo biológico lo marca de esa forma, pero la persona quiere ser diferente, quiere sentirse mujer, y bueno, está todo permitido porque es así como se ve, es así como lo siente, es así que lo sea. Entonces ya lo malo no es tan malo, ni lo bueno es tan bueno. Entonces muchos cuando piden, sí, que las condenas sean más duras para los delincuentes, otros dicen, y no, porque son víctimas de la sociedad, entonces lo malo no es tan malo, el que es malo no es tan malo, entonces pobre, que es víctima. Y se plantean estos temas que todavía en nuestro país no, pero vamos por ese camino, pero hay otros países que nos llevan varios años adelantados en todas estas cosas. Vieron que el otro día quedó condenado, no sé si escucharon, no conozco muy bien el caso porque lo escuché muy de rebote, pero que escuché que lo condenaron al hombre gato. ¿Se acuerdan que un hombre fue en estos días? ¿Alguien está al tanto de bien cómo es la historia esa que nos pueda contar o no? Sí, mató a la madre y a la tía, que le hicieron estudios psiquiátricos porque él no dejaba de maullar ni antes, ni durante, ni después, para ver si él en el fondo razonaba lo que hacía o no y lo comprendía, y lo declararon imputable, es decir, que más allá de los maullidos, más allá de su comportamiento, él sabía que el homicidio lo estaba cometiendo. Así que eso se presentó en el juicio, el pedido de inimputabilidad, no le dieron lugar, ni el fiscal ni el juez lo consideraron imputable y lo condenaron por doble homicidio agravado por el vínculo. Bien, el tipo se creía un gato, ¿no? Pero gracias a Dios, por lo visto a los jueces todavía no llegó esto del autopercibimiento, de cómo uno se percibe a uno mismo. Pero hay lugares, hay países, y eso lo estuve cotejando, que es así, que a una persona que se autopercibe de una forma, nadie la puede ver diferente. O sea, nadie puede decir que es diferente. O sea, si un hombre se autopercibe mujer, uno no le puede llamar hombre, porque ahí está yendo contra la ley. Si una persona se percibe gato, se percibe perro, uno no puede hacer algo diferente. Bueno, yo me reía pensando en este hombre pobre, pero bueno, da para el chiste, ¿qué quieren que les diga? Uno dice, sí, un gato se vuelve salvaje, como se volvió salvaje este hombre, ¿y qué se hace con el gato salvaje? Se lo castra, ¿no? Ahí tendrían que haberle puesto alguna pena para un gato, no para una persona. Pero fíjense ustedes, ¿no? ¿Y dónde están los peligros? Supongo que está pasando en otros lados, ¿no? Que por eso están revirtiendo muchas de estas leyes, muchas de estas cosas. ¿Qué pasa si un hombre de 60 años se autopercibe una nena de 8 años? Y se pone de novio con un nene
de 8 años. Este viejo, pedófilo, pederasta, tendría contacto y sería inimputable porque él se autopercibe una niñita de 8 años. Y eso se va dando y se va viendo, y ese tema está muy invisibilizado. La cantidad de abusos legalmente legales, ¿no? Que ya dejan de ser abusos porque para la ley no lo es, eh, con consentimiento de los niños, de los menores, y eso está invisibilizado. Pero es tremendo la cantidad de embarazos adolescentes, de embarazos en niñas causadas por estas cosas y por estas leyes o por este nuevo relativismo moral están siendo invisibilizadas. Y el aborto ayuda a tapar las violaciones, a tapar las víctimas, porque no se lleva estadísticas de ningún tipo. Qué duro, hermanos, estas cosas que se están viviendo y hacia dónde va apuntando. ¿Sabían que, no me acuerdo qué país de Europa, creo que Holanda es uno de los países a la vanguardia cristiano, un país supuestamente cristiano, con protestante, ¿no? De siempre. Y hay un partido político que su principal bandera es la pedofilia. Ellos proponen que si ellos si ellos ganan, van a sacar leyes a favor de los pedófilos. Eh, Vieron que en Holanda, yo me acuerdo cuando veía el programa de Marley, ese que hace muchos años, que recorría el mundo y mostraba las cosas que ya, no sé, 15 años atrás, 20 años atrás, creo que hacía ese programa, y mostraba esas zonas rojas de Holanda donde las prostitutas estaban exhibidas en vidrieras en la calle, y fíjense, ¿no? Y cómo eso ellos lo fueron logrando en las leyes hace muchos años atrás, pero todas las leyes de nuestros países latinoamericanos hoy van por ese mismo camino. Y ellos fueron revirtiendo mucho de esas leyes, porque vieron que se iba destruyendo la sociedad, se iba destruyendo eh, la adolescencia, los niños, y sin embargo, eh, bueno, uno sabe lo que fue pasando. Este Perdón la relativismo, interrupción, amigo. Me tomé sí, el atrevimiento de poner en el chat el link para que vean que es real y que no es la fantasía de uno. Se llama Transedad, si la querés compartir. no entra el link ese, verifícalo después. Ah, porque es la búsqueda. Fíjate en mandar el link de la página directamente, no del buscador, sino de la página a la que te lleva el buscador. Bueno, entonces este relativismo y esta morbosidad y estas cosas que, que uno piensa de que era de otra época o de otro mundo o de unos pocos enfermos, cada vez va tomando más amplitud. Y y hoy leía sobre algunas metodistas, que todo esto lo van permitiendo dentro de las iglesias también. Todo esto que se permite fuera de la iglesia se va permitiendo dentro de las iglesias. Y eso es terrible, porque los que deberían ser o deberíamos ser la luz del mundo, terminan mostrando la misma oscuridad que muestra el mundo. Ahí les comparto, a ver, este. Claro, él se percibe una niñita.
Y miren la cara de los padres, ¿no? Lo que era un video de chiste, transedad. Ya no es transexual, sino transedad. Bueno, perdón. Relativismo moral. Sí, cada uno hace lo que cada uno siente, lo que cada uno quiere. Ahora, es tremendamente injusto, para el resto de la gente y de nuestros niños el tener que convivir con estas cosas. Por eso es importante que les hablemos, que les contemos, que les ayudemos a abrir los ojos de todo esto que se está viendo y se va a ver, y se va a ver. Bueno, punto que sigue. ¿Algo más para acotar a esto del relativismo? ¿Alguien quiere compartir algo, comentar algo? Leti. No, una cosita nomás que escuché, no sé bien en qué quedó, pero que en nuestro país, ya en muchas cárceles, muchos hombres que se consideran mujeres y demás están pidiendo ser trasladados a los pabellones de mujeres. No sé si eso ya se ha resuelto, pero posiblemente ya a muchos se lo hayan concedido. Es un disparate, pero ya en nuestro país, lo que vos decías recién de la justicia, que todavía no está tan tocada que en Argentina, parece que sí. Sí, es que salió la ley del cambio de identidad, que se le genera un documento nuevo, eso creo que fue aprobado no hace mucho. Tal vez Muniro esté más al tanto de lo legal en cuanto a eso, pero no hace mucho que se aprobó eso del cambio de documento y ahora creo que quedaba identificado como que había sido cambiado de sexo, pero están pidiendo de que de que no queden registros del cambio de sexo, cosa que nadie pueda saber de que había sido, hombre en otra etapa de su vida, o que había sido mujer en otra etapa de su vida. No sé, Araceli, ¿vos levantabas la mano? No, yo, escucha, Vale. sí, con respecto a lo de la Leti, lo había escuchado y también escuché que lo hacían como beneficio para las jubilaciones. Los hombres de cambiarse a mujer en el documento y te jubilás con 5 años menos. Había salido un caso también de lo mismo. O sea, cambiar para obtener beneficios. No sería eso, o sea, muy importante sí lo de la Leti, porque vos imagínate un violador que esté en una cárcel de hombre, que después diga que se percibe mujer y que lo pase en una cárcel de mujeres, lo que puede llegar a causar. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Lo que yo quería acotar, que ya pasó eso, ya un hombre se autopercibió mujer y lo metieron preso dentro de una cárcel de mujeres y las mujeres terminaron violadas y una de las guardacárceles quedó embarazada de este hombre. O sea, ya sucedió eso acá. Qué tremendo. Saben que me produce mucho malestar todas estas cosas y seguro que a ustedes también. Creo que bueno, que tampoco podemos dejar de ver lo que está sucediendo. Lo que veía que habían batido un récord en atletismo, también una mujer batió un nuevo récord, pero claro, era un trans. Era mujer, pero era hombre. Entonces, claro, corría más rápido o saltaba más lejos, no me acuerdo en qué disciplina, y batió nuevo récord. Y claro, si siempre existieron disciplinas separando hombres y mujeres por sus diferencias físicas, hoy que un competidor, porque se autopercibe mujer, le gane a las mujeres también, claro, no, imagínense que vaya, no sé, un jugador de fútbol que no es tan bueno, pero vaya a la selección de mujeres argentinas y bueno, va a ser el Messi
entre las mujeres, pero en realidad era un hombre. Bueno, muchos de River tendrían que aprovechar para que ganen algo. Eso. No, Lo que me llama la atención que las Olimpiadas, vos fíjate que todavía siguen hombres y mujeres y todavía no se ha permitido la identidad de género, o sea, no permiten que hombres que se autoperciben mujeres compitan dentro de las categorías de las mujeres. Aún, por lo menos este año que fueron las Olimpiadas, siguen siendo mujeres y hombres. No sabemos qué va a pasar dentro de 4 años, pero por lo menos en las Olimpiadas todavía no entró eso. Bueno, ya va a llegar. Ya va a llegar. Bueno, pasemos al punto 7, que tiene también mucho que ver de esto, aparte del relativismo moral. El punto 7 habla del liberalismo ético. El liberalismo ético. ¿Qué es eso? Y bueno, se apoya a todo lo que hace a la inmoralidad sexual, no importa las fiestas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la bigamia o poligamia, el intercambio de parejas, que está tan también de moda, intercambios de pareja, el uso de sustancias adictivas, el tema de las drogas, hoy no, es moneda corriente, uno lo ve en las películas, en la serie, en la calle, en todos lados, como algo normal en las fiestas, ¿no? Entonces, aparte del relativismo, esta libertad en cuanto a lo moral, este liberalismo, este libertinaje moral donde nada es malo, lo único malo es oponerse a estas cosas, ¿no? A nada se le llama malo, ni a la droga, ni al... Andrés, se te cortó. A vos se te cortó, yo me escucho perfectamente. No, Verso se cortó. Vamos a un corte comercial. ¿Cómo soy, Moniro, no? Por Dios, ¿cómo me haces renegar? Mañana te agarro en la horita y vamos a tener una larga y ¿Por tendida qué en la charla. horita y no en los matrimonios? Porque no pronto mañana. ¿Por qué en la horita y dan? Porque las matrimonios de la semana que viene. Porque en la matrimonio, claro, dice la Lucia, en la semana que viene, en la horita es mañana. Ah, era por eso nomás. Más rápido. Porque sé que al matrimonio ya conseguiste la despareja. Claro. Mañana va seguro, dice la Lucy. ¿Vos vas a la horita mañana? Sí, para agarrarte a vos. Qué bien. ¿Y qué otro propósito así cristiano tenés para la horita? No, Cristiano, ninguno. Solo agarrarte a vos. Va mi esposa y mi hija con un propósito cristiano. Yo voy a agarrarte a vos. Hola. Andrés. Volví. Ahora Bien, ¿me Después de escuchan? los comerciales. estabas diciendo Salmos 11.3, ahí se cortó.
Volvíamos al principio. Bueno, los cañoncitos con dulce de leche. Bien, se me cortó internet, me tuve que conectar con el teléfono. Bueno, estábamos en que, número 7, este relativismo, este liberalismo ético, relativismo moral habíamos dicho, pero esto es liberalismo ético, donde todo es permitido, incluso matar. Incluso matar. Matar ya no es tan malo, pero ojo, matar a quien yo quiero matar, ¿no? Dice este movimiento, este movimiento ideológico. Está bien matar a los que yo quiero matar, no a los que los otros. ¿A quién quiero matar? A los bebés que no nacieron. ¿A quién quiero matar? A los que no quieren vivir. A los que no quieren vivir está bien matarlos. Entonces fíjense cómo todo es, nada es malo. A lo bueno se le llama malo, que es la Biblia, que es la religión, que es la iglesia, que es el cristiano, que es el moral. A ellos es malo, pero el resto, todo es bueno. Qué loco, ¿no? 8º mandamiento. Hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer, ¿sí? Como objetivo final, el buscar placer. Entonces, todo va a girar en torno a eso. Y fíjense, este movimiento ideológico lo que apunta es a eso. Cuando piden aborto libre, legal, gratuito, no lo están pidiendo, como dicen, uy, por las personas pobres, uy, por los que no tienen dinero para que puedan abortar, sino que las que están haciendo las manifestaciones pidiendo aborto no son personas de clase social baja o personas sin recursos, personas sin dinero. No son personas que quieren abortar porque fueron abusadas sexualmente, sino que son personas, en su mayoría, puede haber excepciones, en su mayoría, que quieren tener un libertinaje sexual para que puedan explorar y encontrar el placer a través de lo sexual, de las drogas, del intercambio de pareja, del autopercibimiento, hoy de una forma, mañana de otra, el hedonismo. Y ese es un mandamiento, o sea, hay que buscar el placer como sea. De estos dos puntos que acabamos de ver, ¿alguien quiere aportar algo diferente? Sí, quería contar algo. ¿Viste cuando vos explicaste que había hasta movimientos para sacar leyes pederastas? ¿Movimientos políticos? Bueno, también existen movimientos contrarios, pero falsos. Lo voy a explicar. En Hungría había un movimiento anti-homosexuales. Se llama como el partido homofóbico, ahí me acordé. El partido homofóbico sacaba leyes contra los homosexuales. Y había un tipo que era el cabecilla de ese movimiento, grandote, así con barba, vos lo veías recio, y él iba todo contra los homosexuales. Y bueno, un gran grupo de gente, por decirlo, a ver cómo te puedo decir, conservadora o llamada de derecha a veces, o muchos religiosos decían, sí, yo estoy en contra de los homosexuales, así que voy a apoyar este movimiento político contra los homosexuales, y llevaron su voto, salió elegido legislador y etcétera. Resulta que lo encontraron, perdón el término que voy a usar, pero lo encontraron en una orgía justamente con homosexuales. Entonces, ¿cuál es la conclusión que a veces uno hace también? Que sea de un lado o del otro lado del movimiento, también hay mucho engaño. Es decir, que aquel que se puede presentar, entre comillas, como cristiano, o entre comillas, como diciendo, este tipo sí que lleva los preceptos que yo creo, en el fondo es uno más de los otros y también se mete para engañarte y quedarse con tu voto, ¿viste? Es tristemente una realidad. Y bueno, no voy a poner el link de eso porque la verdad no es la idea,
pero al tipo lo agarraron así, en el modo que uno menos lo esperaba encontrar, precisamente porque él predicaba lo contrario. Bien, va, mal. Qué tremendo, ¿no? Bueno, pasemos al próximo. Noveno mandamiento, esto de la dictadura ideológica. Esto de el lavado de cerebro y ya que no, esto es lo más increíble de todo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, cuando uno estudia de la ley 1420 sacada por Sarmiento y que es la base de todo nuestro sistema educativo y que a pesar de todas las leyes de educación que salieron, la base sigue siendo esa, lo primero que ponían una educación científica, ¿no? Que en esa época, estamos hablando del siglo XIX, los avances científicos y el método científico estaba en pleno auge, desarrollo y motivación para la investigación científica. Entonces tenía que ser la educación demostrada científicamente. Hoy, en esta época del relativismo, en esta época de que nada es concreto, sino todo como se quiere percibir, este tema de la dictadura ideológica también, porque la ciencia, ¿qué dice? ¿Hombre o mujer? O nace hombre con todas las partes de hombre, o nace mujer con todas las partes de mujer. No hay término medio para la ciencia. Bueno, pero la ciencia no importa en este caso. Por más que haya nacido hombre, puede ser mujer. Y por más que haya nacido mujer, puede ser hombre. Y si no le gusta ninguna de las dos cosas, puede elegir de este gran catálogo de LGBTI y más. De este gran catálogo puede elegir lo que quiera. Chau, ciencia. Bueno, hablemos del aborto. En cuanto al aborto, también, está bien, el corazón empieza a latir a los pocos días, ya es formado, ya es humano dentro del vientre de la madre, todo esto, pero no importa la ciencia, no hay vida, no hay vida en la panza de la madre, dicen. Entonces, y todos andan repitiendo lo mismo, por más, ¿qué es esto de la dictadura ideológica? Por más ciencia que demuestre, por más leyes, por más que sea de una forma, la dictadura ideológica dice puede ser visto de cualquier forma según como vos lo interpretes. Fer o Lili. Sí, no sé si puedo compartir ahí una placa, Andrés. ¿Sí? ¿Se puede? Algo que sucedió también hace unos días, no sé si se ve ahí, ¿o no? No, no. ¿Tengo que prender la cámara, no? No, no. ¿Pusiste compartir? Si no, mándame el link y lo comparto. Ahí te lo paso, Andrés. No, era sobre Claudia Piñeiro, no sé si escucharon, que es una funcionaria del gobierno que advirtió sobre las palabras que usaban en La Voz Argentina. No sé si escucharon algo de eso. Porque saltó enseguida por las palabras de bendición o luz o ser bendecida, y todo eso ya molesta, ¿no? En el ámbito. Por supuesto que son de la rama del aborto y todo lo demás. No sé si lo recibiste, Andrés. Y esto lo dijo Montaner, Ricardo Montaner en el programa, que siempre le dice bendiciones y bueno, al que participa. Yo no lo veo al programa, pero bueno, es algo que me llamó la atención y que tiene que ver con esto que estamos hablando. También el otro día, una muy cercana al gobierno de Estados Unidos, quería prohibir la palabra mamá o madre
quieren prohibir el uso de la palabra, justamente porque están en contra de la vida, ¿no? Ahí puso, ¿ves? Que nada es inocente y abajo está el tweet de lo que ella... Eso que vas a poner ahora, ahí está. Le molesta el vocabulario de Ricardo Montaner porque usa la palabra, bueno, bendecir, y ella advierte que para los que... Dice, y nosotros la responsabilidad de advertirlo, que estas palabras son peligrosas. Luz, haber sido bendecida. Dice, nada es inocente. Claro, el odio, ¿no? Hacia todo lo que es de Dios. Sí. Qué bárbaro. Es Aunque hecha la salvedad, salvo Montaner, que para mí tiene autoridad, los hijos los presentan como cristianos y dejan mucho que desear en las letras de sus canciones, con sus tatuajes, sus aritos y demás, ¿no? A mí también ellos, a ver, que no puedo usar la expresión tal vez, hasta parecieran pseudos cristianos que se presentan como tal y después hacen lo contrario y hasta nos hacen quedar mal, ¿no? Eso como opinión personal. No me representa como cristiano, eso quiero decir. Sí, pensamos lo mismo acá. Claro, sí, tal cual. Yo también estoy de acuerdo, pero los que no son cristianos no lo ven así. Los que no son cristianos los ven a ellos como buenos cristianos y les da bronca que usen la palabra Dios, que usen la palabra bendición, que usen la palabra luz. Pasa por ahí el tema, ese odio hacia el cristianismo. El último punto. Cuando estos aparentemente cristianos se manden de paso, van a decir, pero nosotros les advertimos, esos que se llamaban cristianos, mirá lo que hicieron. Yo creo que también esa es una trampa. Sí, puede ser. Sí, puede ser también. El último mandamiento habla sobre esta destrucción ontológica del ser humano y que es lo mismo que inició Satanás allá en el huerto del Edén, tratando de destruir al ser humano como tal, quitarle todo lo que Dios le dio, todo lo que Dios nos puso, todo esa imagen, esa identidad que Dios nos dio, Satanás empezó a tratar de destruirlas desde el principio. ¿Querés ser como Dios? Vas a ser como Dios. O sea, ya quitarle este hecho de poder ser una criatura de Dios. Olvidarse de para que quién los había hecho, para qué los habían hecho, y cambiar totalmente ya su autopercepción, ¿no? Su ideología. Y noten qué loco esto que empezó a hacer el diablo y que lo logró hacer con Eva, con Adán, esto de que ya no se autoperciban como Dios los había creado, sino que se crean otra cosa y que bueno, después vinieron las consecuencias sobre eso que ellos creyeron ser, ¿no? Y vas a comer el fruto y vas a ser como Dios porque vas a conocer el bien y el mal. Entonces ellos se lo creyeron y lo probaron y sí, en parte tenía razón, conocieron el bien y el mal, pero no fueron como Dios, todo lo contrario, tuvieron que pagar la consecuencia. La misma trampa que cayó el mismo diablo en sí mismo, ¿no? Que quiso subir a lo alto y ser como Dios, ¿no? Él cayó en su misma trampa y algún día va a terminar pagando eternamente las consecuencias. Lo mismo trató de hacer el diablo con Jesús, ¿no? Cuando lo lleva al monte, y le dice, a ver, déjenme, creo que estaba en Mateo 4, a ver, no sé si lo noté.
Dice que después de haber ayunado, Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Y miren cómo ahí ya empieza a tratar de hacerlo tambalear. No le está diciendo, vos que sos hijo de Dios, decile a esas piedras que se convierten en pan. No le dice así, le dice, si eres hijo de Dios. Como que intenta ya de dudar de su identidad, de dudar de qué es Él, de dudar de quién es Él. Esa es la estrategia del diablo, hacernos dudar de qué somos, de quiénes somos, y ahí comienzan. Y están los que caen, como le pasó a Eva, como nos pasó a nosotros, pero Jesús no cayó en su trampa. Jesús no se puso a dudar, a ver, ¿soy o no soy? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Soy Dios o no soy Dios? Sino que ahí nomás volvió a la fuente, al cimiento Jesús y le dijo, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí le dijo, vos no me vas a hacer tambalear. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y ahí tenemos que volver nosotros. Y eso advertir. Vos podés creerte lo que vos quieras, pero la palabra de Dios te describe a vos como un ser humano pecador. Como un ser humano pecador. Y esa, hermanos, es la clave. Y eso es lo que leímos en Romanos 7, 8, que nuestra carne es débil. Pero que decía, hasta el mismo Pablo decía eso, y no hago el mal, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, decía. Sin embargo, el Señor nos da la clave, y es esto, de volver a la palabra de Dios. Y el que está firme en la palabra de Dios, no cae. ¿Quién es el que cae? El que se aleja de la palabra de Dios. ¿Quién es el que peca? El que deja a un lado la palabra de Dios. ¿Quién es el que es papita pa'l loro Satanás? Aquel que está alejado de la palabra de Dios, aquel que no estudia, aquel que no utiliza la palabra de Dios, aquel que no vive la palabra de Dios. En todo eso. Por eso hay que tener, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque la estrategia de Satanás sigue siendo la misma, hacernos dudar, hacernos tambalear. Si eres cristiano, puede que nos diga, si eres cristiano, ¿por qué se te escapó esa mala palabra? ¿O por qué te enojaste? ¿O por qué trataste mal al otro? ¿Por qué heriste? Si eres cristiano, entonces uno tiene que decir, como decía Pablo, y bueno, pequé, pero me arrepiento. Dios me sigue amando. Cristo murió por mis pecados y tengo vida eterna y soy hijo de Dios. Que no dudemos de quiénes somos. Que no dudemos de quiénes somos. Que no dudemos de para lo que Dios nos puso acá en el mundo, que es seguir predicando a Cristo, cómo Él murió en la cruz, cómo Él murió por nuestros pecados, cómo nos libró de nuestros pecados. Y eso transmitirlo a los demás. No importa que sea L, G, B, T, I, Q o más. No importa que sea ladrón, no importa que sea mentiroso, no importa que sea avaro, no importa que sea blasfemo, no importa qué sea. Cristo murió para limpiarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Como cristianos tenemos esa doble responsabilidad. Primero, de estar firmes en la palabra de Dios. Y segundo, de invitar a otros a que vengan a estar firmes en la palabra de Dios. Y cuando el fundamento está firme, nada nos derrumba, nada nos aleja del Señor, nada nos apartará. Y más sabiendo esto tan hermoso de que el Señor pronto viene a llevar a su iglesia y que tenemos esto presente.
como leíamos en Romanos 8:18, que hoy vivimos aflicciones. En el tiempo presente vivimos cosas difíciles, pero nada de lo que vivimos hoy acá, de todas estas cosas terribles que van sucediendo, nada se compara con la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros como hijos de Dios. En la gloria esa maravillosa que hoy tiene nuestro Dios, algún día será también manifestada en nosotros. Y junto con el Señor traeremos justicia a la tierra y gobernaremos y pondremos las leyes del Señor, y la palabra de Dios será la que esté abierta en los tribunales, y la palabra de Dios será la que esté abierta en cuando se promulguen las nuevas leyes, y la palabra de Dios es la que estará abierta en nosotros como nuestro manual de instrucciones para juzgar a la tierra. Y ahí estaremos con el Señor y estaremos gobernando. Y la creación será restaurada. Y esa creación que hoy está siendo devastada, ¿por qué este frío? ¿Por qué el calor? ¿Por qué no hay temperaturas medias? Y porque estamos destruyendo la creación, y la creación está sufriendo. Pero será tal la restitución de las leyes, del mundo, de la ecología, de todo, durante 1000 años, el Señor gobernará, hará su obra, y nosotros con Él. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla el saber que esto pasará, que esto pasará. Pero todos aquellos que le den la espalda al Señor, todos aquellos que no lo reconozcan como Señor y Salvador, y que no se arrepientan de sus pecados y que no le pidan perdón por sus pecados, no disfrutarán de esto. No disfrutarán de la restauración de la creación ni de este mundo nuevo, sino que pasarán a la eternidad de tormento, de sufrimiento, pagando las consecuencias por sus pecados. Y ahí no va a haber términos medios o relativismo. Va a ser uno u otro de los lados. Ahí ya no va a haber moral a medias tintas. O va a estar bien o va a estar mal. Ahí no va a ser, y no, la verdad es relativa, no. La verdad es la palabra de Dios. Siempre lo fue y siempre lo será. Ninguna de las leyes humanas es eterna. La palabra de Dios dura para siempre. Ninguna de las leyes humanas, ninguno de los humanos siquiera con sus ideologías estarán para siempre. Pero la palabra de Dios sí permanecerá para siempre, y sus hijos también. En eso descansaremos. ¿Algo más para agregar, hermanos? Yo solo puedo decir, ven, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien se anima a orar para terminar con una oración? Sí, yo quiero orar y antes decir un texto que te lo digo siempre, Andrés, y sabes que lo voy a decir, que es el famoso hallaré fe en la tierra cuando yo vuelva. Y me da mucha tristeza ver a los cristianos que antes se habían formado como nosotros en la escuelita, con la Biblia, donde nuestros maestros en la escuelita dominical siempre nos decían, la palabra de Dios es la que nos va a abandonar, lean la Biblia, la única que tiene la razón, ese es nuestro estandarte, ese es nuestro fundamento, y allí está todo, y la Biblia te enseña. Tuvimos la misma educación, van pasando los años, algunos gracias a Dios podemos seguir firmes más allá de nuestros errores, y otros ya se van metiendo en este mundillo multicolor, ¿no? Por decirlo de otro modo, y se van poniendo, y bíblicamente, aunque no nos guste apuntar eso, cuando la Biblia nos hace replantear si va a haber fe en la tierra, seguramente no, porque hoy el 20-30% van decayendo, en algún momento se ven el 90, el 95%, y muy poco lo que podemos mantenernos firmes y decir prosigo al, como en Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido.
Así que bueno, eso quiero dejar como también de orar, persistir en lo que hemos aprendido, porque la palabra de Dios no se va a equivocar jamás. Nos cerramos entonces con una oración. Padre Santo, te damos las gracias por haber podido abrir la palabra que tú nos has dejado, tu palabra viva, eficiente, que nos habla el corazón cada día. Señor, no queremos solamente escucharla, sino queremos transformar en nuestros corazones y hacer la realidad lo que nos pide. Cada día es duro, a veces no queremos enfrentarnos con amigos, con compañeros de trabajo, a veces la vergüenza nos pesa, pero Señor, danos esa coraza de justicia, pero danos también esa valentía para llevar adelante el nombre tuyo. Hay cristianos que murieron en una fosa de leones por no negar la fe y enséñanos a tener el mismo valor y a dar la misma lucha de mantener el nombre de Cristo en alto para que la sangre de Cristo sea salvo, nos haga salvo a todos, Señor, a los que te conocemos hoy y aún a los que no te conocen. Señor, enséñanos a amar a esas personas que están equivocadas, pero enseñarles también que pecan. Señor, enséñanos a predicar el Evangelio sin vergüenza, con hidalguía, con valentía y como siempre tu palabra nos enseña, hacerlo con amor porque la sangre y la cruz de Cristo vino para todo el mundo. Gracias por esta salvación que tenemos, gracias por la vida eterna de la cual gozaremos y cada beneficio que día a día vamos descubriendo por ser hijos tuyos y por tener el sello del Espíritu dentro nuestro. No tenemos palabras para agradecer todo lo que tú haces por nosotros y queremos extenderla a aquellos que no te conocen. En nombre de Cristo Jesús, oramos y agradecemos. Amén. Bueno, queridos hermanos, ¿alguien más quiere hacer algún aporte, algo? Voy a dejar de grabar en este preciso momento, por si alguien quiere aportar.